Estás escuchando Engrama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trap en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que te unas a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy de nuevo toca entrevista. En esta ocasión nos acompañará Edgar Cabanas, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Psicología Básica, Psicología Social y de las Emociones, Historia de la Psicología. También es investigador en numerosos proyectos internacionales y, posiblemente, una de las cosas que le ha hecho ser más conocido es su divulgación acerca de la japicracia. Sobre este tema ha hablado y escrito largo y tendido. Por supuesto, tiene escrito un libro junto a Eva y Youth, el cual os animamos a que leáis, puesto que no tiene desperdicio. Os dejaremos en la descripción del episodio en YouTube sus redes y un enlace de compra del libro, para aquellas que estéis interesadas. La verdad que hemos creído muy conveniente traer a Edgar y charlar acerca de todos estos mimbres que nos van encorsetando hasta hacer asunción de que hemos de hallar la felicidad y de que si no la alcanzamos es culpa nuestra. Este tipo de premisas colocan el locus de control en el propio individuo, de una forma tóxica, que simplemente nos conduce a una búsqueda perpetua e insaciable de un constructo abstracto, hipotético, subjetivo, como es la felicidad. Están pretendiendo hacer ciencia de algo que no es cuantificable. Están pretendiendo inculcarnos necesidades artificiales, no inmanentes a nuestra persona, que dejan intuir una ideología que parece que hemos de interiorizar y hacer nuestra. Estas oleadas de positivismo tóxico erosionan nuestra capacidad de empatía, nos convierten en seres individualistas, cegados por el falaz discurso de la meritocracia, anegados de una ambición crónica e infame. Y es que no sé si merece la pena velar por ese ansiado encuentro de la felicidad, pues ni siquiera sabemos qué es, ya que es algo subjetivo, acerca de lo cual se ha especulado copiosamente, no existe una definición universal. Se ha especulado de forma muy divergente a lo largo de la historia. No sé si merece la pena, pero desde luego que toda esta charlatanería que nos intenta vender un concepto ficticio, intangible y volátil, en vez de generar satisfacción, realización, tan solo genera angustia, ansiedad, frustración. Y bueno, mejor os voy a dejar con la entrevista, puesto que es Edgar quien es experto en esta cuestión. Lo que yo diga al respecto de poco sirve y seguramente os la traiga al pairo. Así que nada, vamos con ello. Edgar, antes de entrar en materia, nos gustaría que contases de forma general, para la audiencia que no te conozca, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia y tu bagaje un poquito así, general. Vale, bueno, lo intento. La verdad es que es una introducción que no me suele costar, porque hablar de mí es una cosa que me cuesta bastante, pero bueno, pues me dedico a la investigación y a la docencia. Investigo en el campo de la psicología básica. Dentro de ello, sobre todo me dedico al campo de estudio de las emociones. También he estudiado procesos básicos de pensamiento, memoria, y también me he acercado a la psicología desde un punto de vista crítico, entendiendo que la psicología también necesita mirarse un poco desde fuera, mirarse desde otras disciplinas, desde otras perspectivas, que aporten una visión más amplia de cuál es el sentido de la psicología, qué es lo que aporta de bueno, qué es lo que aporta de malo, y tratar de poner, digamos, en relación también la psicología con otras disciplinas, con otras ciencias, de tal forma que podamos pensar mucho mejor cuál es su objeto de estudio, cuál es su utilidad, cuál es su inutilidad, qué tiene de bueno, qué aporta de bueno a la hora de entender el comportamiento humano y qué no aporta de bueno.
para entenderlo, cuáles son los fallos, cuáles son las fallas teóricas, las fallas metodológicas, cómo interactúa con la cultura. La psicología es una ciencia, digamos, interactiva, en el sentido de que lo que ella propone queda en la sociedad y las personas lo utilizan para verse a sí mismas a través del propio lenguaje que pone la psicología, de tal forma que a veces lo que estudia la psicología es ella misma, lo que ella misma introduce, lo cual a veces supone un problema, ¿no? La psicología suele entender que ella estudia, digamos, el comportamiento de forma objetiva, con cierta distancia del objeto de estudio que analiza, y no siempre es cierto. Ella misma introduce conceptos que luego son los que ella misma estudia y dice comprender, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues introduce sesgos y problemas que también han de analizarse y que la psicología debe ser consciente de lo que eso implica y de los problemas que eso conlleva. Mira, nosotros te conocimos por tu divulgación acerca de la japicracia. Y has dado multitud de charlas al respecto, has escrito libros disertando sobre el tema, pero ¿podrías describirnos someramente, pues lo iremos desgranando poco a poco, lo que se entiende por japicracia? Bueno, japicracia es un concepto que acuñamos nosotros en el libro para definir, digamos, un fenómeno creciente donde la felicidad o cierta tiranía asociada a la idea de la felicidad se impone culturalmente como una obligación, la idea de que estamos, digamos, de alguna forma combinados, obligados a ser felices, y además no de cualquier forma, sino de una forma de entender la felicidad muy concreta, ¿no? Esa forma de entender la felicidad concreta que hoy en día se supone que hay una ciencia o una serie de ciencias que estudian esa felicidad de forma objetiva, neutral, pero bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Es una idea de felicidad muy reciente en la historia, específica culturalmente, que hunde sus raíces en la tradición norteamericana, con un carácter individualista muy marcado, con un carácter reduccionista también bastante marcado, y sobre todo con un carácter muy consumista, ¿no? La idea de japicracia también alude a toda la industria de la felicidad que se ha ido montando, porque la industria de la felicidad no es un fenómeno nuevo como tal. Digamos que mercaderes de la felicidad han existido desde hace mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y uno de los principales fenómenos que se asocian con esta idea del mercadeo de la felicidad, de utilizar la felicidad ya casi como un producto que se puede consumir, es la cultura de la autoayuda, pero que en los últimos 2 décadas, en los últimos 20 años, sobre todo con la entrada de movimientos como la psicología positiva o también la economía de la felicidad, aunque habría que hacer distinciones entre ellas, pero bueno, son 2 disciplinas que abogan por la idea de que la felicidad es algo que se puede estudiar científicamente, que se puede medir, que se puede definir, todas ellas cuestiones que yo pongo en seria duda y que cada vez más gente pone en muy seria duda. Sin embargo, esta idea de que la felicidad es algo científico, neutral, digamos universal, y no ligado a ciertas formas de vida, es lo que ha permitido que toda una industria de la felicidad se expanda de forma exponencial y sin precedentes en la historia. Pues ¿por qué? Pues porque la idea de que es un objeto científico añade mucha diferencia, añade una diferencia cualitativa a la hora de ofrecer la felicidad, ¿no? La podemos ofrecer dentro de la idea del garantismo de la ciencia, de la medición, de la precisión, etcétera, y entonces, bueno, empieza a convertirse en un objeto que ya no está culturalmente sesgado o que no apela simplemente a ciertas formas de entender la vida o la cultura, sino que se supone que es algo a lo que todos aspiramos, que es bueno universalmente, que se asocia con la salud, que se asocia con el éxito, con el desarrollo personal, etcétera. Entonces, bueno, esa idea supone un cambio cualitativo en términos históricos para entender por qué la industria de la felicidad ha crecido tanto y tan globalmente.
Y este rendir pleitesía a la felicidad, que afloró en parte con esa psicología positiva de Seligman, que se nutría en gran medida de los postulados humanistas de Rogers, Maslow, etc. Pero esta psicología positiva que emanó en aquel entonces dista en cierta medida de la psicología positiva actual. ¿Qué nos puedes contar acerca de esa evolución que ha tenido la psicología positiva en los últimos años? ¿Respecto a la psicología humanista o respecto a su inicio como tal? Sí, en cómo ha ido evolucionando de esa psicología humanista, esa psicología positiva y cómo ha ido pasando. Bueno, pues aunque es una corta historia, es una larga historia de contar, ¿no? Es verdad que históricamente o genealógicamente la psicología humanista es una de las precursoras más directas de la psicología positiva, ¿no? Incluso los psicólogos positivos lo reconocieron o lo tuvieron que reconocer, porque de hecho además Seligman toma muchos elementos de Maslow y muchos elementos rogerianos también. Lo que pasa que dice pasarlos por el filtro de la ciencia positiva, ¿no? de la ciencia empírica más dura, de tal manera que lo que pretendía Seligman era precisamente eliminar esos componentes culturales más marcados de la psicología humanista, además de Maslow y Rogers, que eran muy marcadamente norteamericanos, ¿no? Sí. Y lo que trataba es de hacer una ciencia pues, más extrapolable a todo el mundo, ¿no? Más una ciencia de la felicidad que no es necesariamente lo que pretendió en su momento Maslow o Rogers, aunque obviamente los humanistas también se defendían a sí mismos como científicos y lo defendieron durante mucho tiempo hasta que, bueno, la historia terminó derrotándolos en la batalla científica dentro de la psicología, ¿no? El humanismo se quedó como una de la tercera o la cuarta fuerza, sí, por debajo pues, de la psicología cognitiva, de la psicología del conductismo, y más o menos fue perdiendo fuerza, ¿no? Pero esos postulados, esa idea de humanista de la autorrealización, conceptos además que tienen que ver mucho con la idea del manejo de las emociones y de los estilos atributivos de pensamiento, y sobre todo la idea de autenticidad, que es una idea además típicamente humanista y también está muy, muy presente obviamente en la psicología positiva, porque además es que está muy presente en la cultura de la autoayuda, porque hay un mínimo común denominador que tienen todas estas posturas que vienen de la cultura, de una tradición popular norteamericana, ¿no? que enfatiza mucho el poder del individuo, ¿no? El poder del individuo desde muchos puntos de vista, desde el poder de la mente sobre el cuerpo, el poder de autosanación o autocuración, el poder, digamos, de la capacidad de motivarse a uno mismo y de reinventarse para tener éxito, para alcanzar el éxito, para triunfar en la vida. Todas estas cuestiones que tenían que ver con la idea de que el poder, de alguna forma, reside, el locus, digamos, de la causans de las cosas, ¿no? Reside en algún lugar del individuo, ya sean sus emociones, en sus auténticas capacidades, en su capacidad para controlar el pensamiento. Todas estas cosas que tienen raíz norteamericana, que también están muy presentes en el humanismo, están por supuesto presentes en la psicología positiva. Lo que pasa es que la psicología positiva a veces trata de renegar, sí, de sus raíces históricas y lo que hace es un salto al vacío para que no se note tanto, y se va a la Grecia clásica, ¿no? Y dice que está estudiando la felicidad ya desde tiempos de lo que decían Aristóteles, de eudaimonía y todo eso, cuando eso no tiene ni pies ni cabeza, porque verdaderamente alguien que haya leído Aristóteles o cualquier historiador te puede decir que el concepto de felicidad que tenemos hoy en día en absoluto tiene que ver o es extrapolable con el concepto que manejaban no solo ya los griegos en general, ni los estoicos, ni Platón, ni Sócrates, ni Epicuro, ni Aristóteles en el concepto de eudaimonía, ¿no? Aristóteles tenía una idea, la idea de eudaimonía tenía mucho más que ver con la búsqueda de la excelencia,
con una idea virtuosa, pero la idea de búsqueda de la excelencia, pensando en la formación de un ciudadano de la polis griega, y sobre todo estaba pensando más en, digamos, en el filósofo, en la figura de ese filósofo, de ese pensador, digamos, como expresión máxima de esa virtud, de esa búsqueda de la excelencia, que con la idea de autorrealización personal o de autenticidad o de éxito, digamos, económico, que es el que más se relaciona hoy en día con la idea de felicidad, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de, yo creo, retórica de zafarse un poco del estigma de proceder de donde proceden, que es de la cultura popular estadounidense, con raíces a veces no solo en la autoayuda, sino en un espiritualismo, en una idea del poder de la mente sobre el cuerpo, de todas estas posturas que vienen de la cura mental, que por cierto, ya en 1859, por ejemplo, los precursores del nuevo pensamiento en Estados Unidos llamaban a su movimiento cura mental, o algunos lo llamaban ciencia de la vida y de la felicidad, ¿no? Lo llamaban a sí mismo, y era un espiritualismo un tanto, bueno, pues como un pensamiento mágico, que en realidad hoy en día lo que más se parecería son libros como El Secreto, que son, porque además son herederos directos, y que la psicología positiva no es que sea exactamente lo mismo, obviamente, pero es que bebe mucho de toda esa tradición. Incluso las instituciones, algunas instituciones que han financiado más poderosamente la psicología positiva en Estados Unidos, son instituciones que proceden de esas mismas corrientes, y que han impulsado en Estados Unidos un nuevo pensamiento, una forma de nuevo pensamiento en hoy en día, que lo que querían era, pues, con la propuesta de casar o de intentar conjugar la religión con la ciencia. Es decir, toda esa idea del poder de la mente sobre el cuerpo con la ciencia. Y por ejemplo, la Fundación Templeton, ¿no? Que en el libro ponemos ejemplos, pero hay muchas más. Entonces, bueno, pues no pueden zafarse de esa tradición, y es de donde vienen, de esa psicología. Y la psicología humanista, como decía, es la última de esas manifestaciones dentro del campo de la psicología, de la que bebe la psicología positiva. Los has perfilado, pero que el coaching, los libros de autoayuda, el mindfulness, estos procesos que parecen amarrar el testigo de la psicología positiva en la actualidad, ¿qué opinión te merecen? ¿Cómo los definirías? Bueno, el coaching no es que agarre el testigo de la psicología positiva, es que puede que sea al revés. El coaching está un poco antes de la psicología positiva históricamente. Lo que pasa que el coaching tiene su propia tradición, y además nace más en el mundo del deporte. Tiene una tradición en el mundo del deporte que, bueno, que al principio pues tenía una idea más asociada a la cuestión de yo soy un experto en algo porque tengo experiencia, además de conocimiento, pues tengo bagaje, ¿no? Entonces ese bagaje te lo puedo enseñar, te lo puedo transmitir de alguna forma, pues porque te puedo ayudar a que no andes el camino que yo he andado, y así ahorrarte el que tú cometas fallos, ¿no? A la hora de realizar una actividad concreta. Entonces, bueno, tenía esta idea de acompañar a alguien a través de tu experiencia propia, aparte del conocimiento que tuvieras en el campo, ¿no? Lo que pasa es que el coaching con el tiempo se fue ampliando a esta idea de te voy a enseñar a ser feliz. Cosa que, bueno, esto ya es un poco más dudoso, ¿no? O te voy a enseñar a que tengas así éxito en general en la vida, o bueno, pronto viró a la idea de que tengas dinero, y pronto viró a la idea de que te desarrolles personalmente, ¿no? Que eso ya no tiene que ver con la técnica concreta, con te voy a enseñar cómo prepararte un poco mejor para afrontar este partido de fútbol, o cuando te enfrentes a este salto de pértiga, que tienes que hacer esto y estos pasos, porque yo los he hecho, ahórratelo, ¿no? No es la misma cuestión. Pero bueno, el coaching va virando a esa idea de que ofrecía siempre la autoayuda, pero en vez de ser un libro el que tú te lees, pues es una persona a la que tú contratas para que te dé más o menos esos consejos un poco en vivo, cara a cara, te acompañe, etcétera, pues para que consigas prácticamente cualquier cosa que te propongas, ¿no?
Entonces los coaches empezaron a ser pues un poco de expertos en la vida en general, en lo divino y en lo humano, cosa que bueno, pues es muy dudoso que alguien pueda ser experto en algo así, ¿no? La cuestión es que cuando surge la psicología positiva, de repente a estos lo que, por ejemplo, Elizabeth Swann llamó trabajadores del desarrollo personal, que eran coaches, trabajadores en el counseling, mentores, todos estos trabajadores que te ayudaban a florecer personalmente. Cuando surgió la psicología positiva, la verdad es que hubo una sinergia enorme, porque en realidad todos decían cosas muy parecidas, pero ahora el coaching podía hacer lo siguiente, y es, ahora, como se supone que hay una ciencia, nosotros podemos mamar de esos conceptos científicos y decir que lo que hacemos tiene una base científica, lo cual nos viene de perlas. Y los psicólogos positivos les vino de perlas porque decían, nuestra corriente tiene ya una aceptación popular muy grande y una demanda muy grande, porque ya hay mucha gente interesada en todas estas corrientes, de tal manera que suponen un altavoz también mediático para nuestras propias teorías y para nuestras propias cuestiones, ¿no? De tal manera que pronto hicieron una sinergia muy grande y no tardaron. La psicología positiva, incluso los psicólogos positivos, en empezar a hacer libros. Ya en el 2006, a los 6 años después de haber nacido, ya en el 2006 había libros de psicología positiva y coaching. Incluso ya el propio Seligman en el 2007 escribe ya un artículo diciendo que la psicología positiva es, digamos, la espina dorsal del coaching, y deben ser los psicólogos positivos incluso los que den los certificados de coach a los coaches, ¿no? Para regularlos científicamente, etcétera, etcétera. Bueno, ahí obviamente hay un negocio muy grande, hay una tendencia popular muy grande y hay una sinergia. Pero el coaching está de antes de la psicología positiva, y lo que pasa es que los psicólogos positivos fueron muy, muy espabilados a la hora de... Seligman fue muy listo a la hora de saber cuál era el producto que más se demandaba para proponer su corriente como presidente de la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Y la verdad es que en eso, pues, bueno, Seligman, uno puede tener la opinión de él como científico que quiera, pero no puede negar que no supo muy bien ver lo que le vendría bien a la psicología en este caso. Y bueno, como dejas caer, se está fraguando una sociedad en la que la felicidad parece adquirir un cariz volitivo, es decir, se acaban eludiendo multitud de factores socioculturales, psicológicos, físicos, político-económicos, y se hace ver que quien no es feliz es porque no quiere, porque no se ha esforzado lo suficiente, etc. ¿Y qué secuelas psicológicas o sociales puede acarrear esta culpabilización disparatada que se desata hacia el propio individuo? ¿Qué consecuencias puede conllevar que se cuantifique un constructo abstracto y subjetivo como es la felicidad? Bueno, pues hay enormes problemas con esta idea, ¿no? Es una idea además enormemente perversa, la idea de que no eres feliz porque no quieres. Claro. Porque cualquiera puede ser feliz, ¿no? Una vez que hemos eliminado los elementos contextuales, culturales, incluso históricos del propio individuo, ¿no? Se supone que uno tiene que dejar el pasado atrás, que el pasado no importa, como si no fuéramos también nuestra historia de aprendizaje, ¿no? En cierto sentido, como si todo eso se pudiera de repente dejar atrás y bastara con voluntad para yo cambiar mi vida, ¿no? Como si uno pudiera cambiar su vida sin cambiar sus circunstancias, primero, cosa que yo lo dudo o lo veo enormemente complicado, a tenor de lo que sabemos también de cuestiones de conducta y de comportamiento, pero también como si fuese muy fácil cambiarse uno mismo, que eso tampoco es sencillo, ¿no? Ni basta con fuerza tampoco de voluntad, y lo que pone al individuo es una responsabilidad total sobre todo lo que le ocurre en la vida, ¿no?
sobre el éxito y el fracaso en la vida, sobre su salud y su enfermedad, cosa que vemos constantemente en el ámbito de la salud, ¿no? Esta idea de que tus emociones, la forma en que te sientas, influye en la enfermedad. Incluso hay quien dice que las emociones influyen en el cáncer, por ejemplo, a la hora de... a veces unos dicen de tenerlo y otros dicen no, de tenerlo no, pero sí de recuperarte, ¿no? Cosa que, bueno, viene a ser otra vez esta idea del poder de la mente sobre el cuerpo y el poder de la sanación que tiene uno mismo, que en realidad es una forma de decir tienes lo que te mereces, ¿no? Digamos que es una forma, aquí hay un elemento ideológico enormemente importante, y es que la meritocracia está siempre sobrevolando o está vertebrando este discurso, un discurso meritocrático de si la meritocracia, digamos, decía que cada uno tiene lo que se merece en la vida, ¿no? Porque depende de su esfuerzo y de cómo ha jugado sus cartas, pues aquí la felicidad vendría a ser una especie de, digamos, meritocracia de los sentimientos, donde cada uno se siente como se merece también. Si te sientes mal es porque te lo mereces, si sufres es porque no estás haciendo todo lo que puedes hacer para evitarlo, bueno, pues si estás bien, pues es todo tu mérito, ¿no? No depende de nadie más, ni depende de las circunstancias, ni de que hayas tenido una vida más favorable que los demás, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vienen a enfatizar también este individualismo, que es la idea de me centro solo en el individuo y en analizar el individuo y como si todo lo demás no importara, ¿no? Cuando bueno, desde ciertas posiciones psicológicas y filosóficas que yo defiendo, el individuo no puede estudiarse en abstracto, ni abstraído, ni de su contexto cultural, ni de su contexto social, ni de su contexto económico, ni histórico, etcétera. Eso no quiere decir que no podamos analizar el individuo. Lo que no podemos hacer es abstraerlo por completo y llegar, pues como llegaban algunos psicólogos positivos, que hoy en día reniegan muchos de ellos, pero con esto se hicieron famosísimos y se escribieron miles y miles de artículos con esta idea de la fórmula de la felicidad, ¿no? Que era una fórmula que decía que básicamente entre los genes y el poder de voluntad se explica el 90% de la felicidad de las personas y que el 10% es el resto que es, digamos, todo, ¿no? Decían, pues, ¿qué es el resto? La educación, el nivel socioeconómico, el contexto cultural, el género, ¿no? Como si el género fuera una cosa que no afectara a nuestra vida, cosa que ya nadie puede tirar sin eso, ¿no? Sin analizar esta cuestión. Pues nada, tampoco importaba. Entonces, bueno, en ese sentido también se han desdicho mucho los psicólogos positivos respecto a lo que decían al principio y algunos entendieron que era un absoluto disparate estas cuestiones y hoy en día dicen que bueno, que sí, que importan un poco más las circunstancias de lo que pensaban. Oh, sorpresa, ¿no? Pero bueno, tampoco te creas que ha habido una evolución muy, muy grande en este sentido. Pero sí, las consecuencias que tienen que ver es esa culpabilización, ese sentido de culpa, porque la persona que, digamos, decirle a esto a una persona que sufre porque quiere es castigarle doblemente. Es castigarle por la propia situación de sufrimiento, sí. Es decir, por lo que le está causando malestar, depresión, ansiedad, etcétera, y castigarle por el sentido de culpa que se deriva de la sensación de ser uno mismo el que es responsable, ¿no?, de estar como está. Entonces, bueno, entre otras cuestiones. Tampoco me alargo más, que si no yo hablo mucho y... No te preocupes, nosotros encantados. Y no da tiempo para preguntas. Y entonces, ¿crees que todo este movimiento de positivismo tóxico, de Mr. Wonderful, de esas atribuciones falaces acerca de la felicidad, digamos, están al servicio del capitalismo, de este neoliberalismo más exacerbado, el cual acaba generando sociedades individualistas, como has comentado, sociedades líquidas, mercantilizadas, frustradas, obcecadas en la meritocracia, que nos lo comentabas, en ese sueño americano, sociedades que en vez de rebelarse contra el sistema que les oprime, entre comillas, al final lo que hacen es acabar arraigando y asumiendo esas necesidades artificiales que este sistema les genera. Sí, había una cosa, además, durante mucho tiempo
analizado, antes de escribir el libro habíamos escrito muchos artículos al respecto, con aspectos más específicos, ¿no? que el libro aborda da una imagen más general, pero una de las cuestiones que habíamos analizado era, por un lado, es una cuestión que es a su vez teórica e ideológica, pero que es importante, ¿no? Y es esta idea de la separación de las emociones positivas y las negativas, ¿no? La idea de que decir que hay emociones positivas y negativas es teóricamente un disparate, porque las emociones no son positivas o negativas, son emociones, y el miedo no es en sí negativo, ni la ira es en sí negativo, sino que depende el contexto y depende el modo en que se comporte esa emoción, puede tener consecuencias indeseables o deseables. Pero, por ejemplo, la ira o el enfado es muy positivo cuando se trata, por ejemplo, de interpelar a uno a luchar por reparar ciertas injusticias, o cuando algo cree que es injusto y tiene que cambiarlo, ese enfado es necesario para motivar la acción individual y la acción social también de cambio. No hay una manifestación sin indignación, no hay una manifestación sin enfado, sin cierto sentido de la injusticia, ¿no? Que uno deba combatir. Tampoco las emociones positivas son siempre buenas. Hay muchos casos en los que tener esas emociones positivas, como estar en estados de ánimo más alegres o más optimistas en cierto sentido, pues hace, por ejemplo, caer a la gente en ciertos sesgos de pensamiento, a tomar, por ejemplo, decisiones más arriesgadas, decisiones a veces un poco menos meditadas, ser más confiado y ser a veces un poco menos solidario con los otros, cosa que también ocurre en estos casos. Por ejemplo, Forgas hizo unos experimentos muy bonitos respecto a esta idea de que las emociones, estos estados de ánimos positivos, lo que hacen es tener una capacidad de empatía un poco más superficial, pero menos profunda hacia los demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando uno piensa de esta manera, ¿no? De que cada cual, pues eso, anímate, sal del hoyo en el que estás, si es todo cuestión de cómo te lo tomes, etcétera. En realidad lo que está mostrando es bastante poca empatía y cierto desdén hacia esa persona, ¿no? Porque lo que le está haciendo un análisis muy superficial de lo que está pasando. Está mostrando en realidad muy poca comprensión del otro, está banalizando el sufrimiento del otro. ¿Cómo que salga así de repente? No, tienes que entender por qué estoy así. Digamos que tiene una explicación, tiene cierta lógica que yo esté así, ¿no? Es verdad que hay casos muy extremos donde uno puede caer en esos estados sin razón aparente, obviamente. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de este discurso general, ¿no? Yo creo que eso muestra cierto desdén hacia el sufrimiento y, bueno, hay pequeños experimentos, otros más grandes y estudios muy interesantes que afirman esta misma idea, ¿no? Que esto de las emociones positivas no siempre dan consecuencias deseables o positivas. Entonces, teóricamente hay un problema en esa distinción que no tiene ni sentido ni en términos psicológicos, ni sociológicos, ni de ningún tipo, ¿no? Hacer esta separación entre emociones positivas y negativas. Pero también había una cuestión que tiene que ver con ideológica, y es que el estigmatizar estas emociones negativas, de alguna forma lo que está haciendo es despojarlas de esa naturaleza política, de esa función social que tienen, porque las está convirtiendo a todas en disfuncionales automáticamente, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la ira, o se ha visto mucho con la queja. Estos discursos han estigmatizado mucho la idea de la queja, de que eres un quejica, que eres un llorón, que eres un drama queen, y todas estas cuestiones, una persona tóxica, ¿no? Que tiene que ver con esta persona que se queja constantemente. Bueno, la cuestión no es el caso particular, sino el discurso de estigmatizar este tipo de acciones y de este tipo de emociones, porque en realidad son las emociones que también impelen o motivan el cambio.
de las cosas tal y como están, ¿no? Del statu quo. Pues la ira intenta reparar esas cuestiones, la queja lo que hace es señalar un problema, señalar una cuestión crítica, intentar cambiarla, etcétera. Cuando las estigmatizas de alguna forma y la conviertes en disfuncionales o en malas para ti, para tu salud y en malas para todos, lo que haces es intentar neutralizarlas desde el punto de vista social y político. De hecho, incluso, por ejemplo, a este respecto, el propio Kahneman, Daniel Kahneman, que además en sus inicios fue un gran contribuyente no tanto a la psicología positiva, pero sí más a la economía de la felicidad, ¿no? Cuando no... fue en 2000, ahora mismo no me acuerdo la fecha, en 2011, pero en una entrevista le dijeron que qué pensaba de estas cuestiones cuando la psicología positiva hace esta estigmatización respecto a las emociones negativas y estas cosas. Y lo que decía Kahneman es que esto era un error y que a él últimamente se había distanciado un poco de todo este movimiento de la felicidad y de la psicología positiva porque le parecía enormemente conservador en términos políticos. Ese tipo de discurso que emanaba de la psicología positiva. Y esto lo veníamos diciendo muchos, pero me sorprendió también leérselo al propio Kahneman, que tanto había contribuido al campo y que parece que en algún momento renegó. Y eso lo citamos en el libro, porque además es un ejemplo muy, muy ilustrativo, ¿no? Porque viene además de alguien de dentro y lo deja bien claro. No, eso quiere decir que todos los psicólogos positivos sean conservadores o que todos sean neoliberales. No. No es esta la idea, pero sí es el discurso de toda esa psicología positiva lo que hace sinergia, encaja muy bien, tiene muchos cruces. Obviamente yo conozco psicólogos positivos que no son ni mucho menos conservadores, ¿no? En términos políticos, pero eso no quita que cuando uno analiza el discurso no tenga muchas sinergias y venga y encaje ideológicamente de donde viene. Ya hemos hablado de la meritocracia, del individualismo, aquí hay cierto conservadurismo político en el discurso que está detrás y que además teóricamente no se sostiene, lo mires por donde lo mires, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene muchos problemas en ese sentido. En alguna de tus charlas hemos podido escucharte como esta búsqueda perpetua e insaciable de la felicidad propicia que muchas personas acudan a terapia simplemente por considerar que aún no han alcanzado esa máxima satisfacción, ¿no? Ese culmen de plenitud, ¿no? El éxtasis de la felicidad. ¿Crees que este tipo de uso que se le da a la terapia va a seguir incrementando en los próximos años? ¿O qué nos puedes contar acerca de este tipo de solicitudes de ayuda que son propulsadas por una ambición desmedida así de la felicidad para querer siempre más y más? Sí, es esto que en el libro llamamos el japicondriaco, ¿no? Porque siempre, sin estar mal, cree que siempre le falta algo o que está en realidad, no está tan bien como podría estar. Es que el discurso de la felicidad, que en principio parece muy empoderador, muy tentador porque te da la sensación de control de tomar las riendas de tu vida y de cambiarla fácil y de con unos sencillos pasos y trucos alcanzar la felicidad o el bienestar o desarrollarte personalmente en cualquier ámbito de tu vida. Lo que hace en realidad es producir y nutrirse de un discurso donde lo que hace es generar una deficiencia constante. Es decir, para que tú necesites eso, necesita generarte una deficiencia, la idea de que te falta. Claro. Por ejemplo, la misma idea de buscar la felicidad, lo que te está diciendo es que te va a faltar siempre, de alguna forma, esa felicidad. Porque es una meta que además no tiene fin. Siempre te falta algo para el desarrollo personal, siempre te falta algo para alcanzar esa plenitud. Siempre hay una capacidad que optimizar. Siempre hay un mayor, digamos, tiempo que aprovechar, siempre hay una emoción que controlar, siempre hay algo que hacer de cara al desarrollo personal, de tal manera que en el discurso lo que tenemos es la sensación de que los sujetos están en permanente deficiencia de algo.
Y en el caso de la felicidad es muy claro, porque esta idea de ser feliz es, no, aparte que no tiene definición y por tanto además no tiene cierre. ¿Cómo sabe uno cuándo es lo suficientemente feliz? Decían algunos psicólogos positivos muy conocidos, además en libros y en charlas y tal, que uno debe preguntarse siempre cómo puede hacer para ser más feliz de lo que es. ¿No es paradójica la posición en la que te pone? Una persona que, digamos, de alguna forma te ofrece cierta sensación de completitud, de satisfacción, etcétera, en realidad lo que te está haciendo constantemente es que te preguntes por esa insatisfacción o por ese aspecto que te falta para la satisfacción completa, para estar plenamente desarrollado, ¿no? Pero claro, se nutre de esta idea, de esta pequeña paradoja, que en realidad no es una paradoja, sino que son las dos caras de una misma moneda. Igual que la industria de la felicidad se nutre de que haya una infelicidad constante, una sensación de insatisfacción constante, este discurso mismo se nutre de la idea de que estamos en deficiencia psicológica permanente. Siempre hay algo que nos falta, que podríamos hacer para mejorar, y para lo cual obviamente necesitamos a esos consejos, esos expertos que nos guíen y que nos den lo que nos falta, ¿no? Y hay gente por eso que ya va a estos a psicólogos e incluso a estos expertos en el desarrollo personal, coaches y psicólogos positivos, no porque estén mal, sino porque dicen, es que quiero aprovechar el máximo de mí mismo, ¿no? Esto que es típico en los discursos de quiero ser la mejor versión de mí mismo, cosa que, no sé, es una idea un tanto difícil de entender. ¿Qué quiere decir? Es esta idea de autenticidad, ¿no? De que uno tiene un auténtico yo así como dormido dentro y que lo tiene que despertar o desarrollar. Bueno, pues es un poco esta idea y de la que obviamente también se nutren y funcionan. Pero además los psicólogos positivos han dicho constantemente que no estar mal no basta para ser feliz. Que bueno, que puede ser una definición, pero hacen énfasis en esta precisa idea, ¿no? Así que ya no estar mal es estar un poco mal también, porque no estás del todo bien. Y bueno, se produce una permanente deficiencia y por tanto una insatisfacción constante, y de ahí que lo que te promete más desarrollo y más satisfacción, pues siempre tiene cabida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí hay también se nutre el mercado de eso mismo, es cómo funciona esa felicidad como producto, de normalizar esta obsesión con la idea de que sí, podemos ser más felices, podemos desarrollarnos más, podemos ser más auténticos, ¿no? De lo que somos, podemos crecer más, podemos optimizarnos más, etcétera. Y bueno, como todo el mundo, los más jóvenes al final somos hijos de nuestro contexto. Y es por ello que este discurso parece calar más en nosotros, este discurso pueril de la felicidad. Y esto es muy tangible en las redes sociales, donde se busca la constante apariencia, ese denominado postureo, ese vender que nos va divinamente y que en nuestras vidas solo acontecen cosas buenas. ¿Crees que todo esto va a ir a más? ¿Que las redes sociales cada día se postrarán más como un escaparate en el que mercadear con nuestra propia persona? Bueno, antes de intentar hacer predicciones, que yo no soy muy amigo de predecir, ¿no? Así como con qué pasa en el futuro. Otra de las cuestiones que tienen que ver con esta idea de felicidad en su parte más ideológica, algunas las hemos comentado antes, otra que también linda con el aspecto económico es la idea de marca personal. La idea de que todos somos de alguna forma marcas o digamos que somos una empresa capaz de mostrarse ante los demás y saber venderse, de que sabemos, no solo tenemos que marcar la diferencia en el mundo, sino vender esa diferencia, saber persuadir a los demás de nuestra valía, de que somos distintos al otro y de que valemos más, de que esa diferencia supone además luego un valor económico, productivo, etcétera, ¿no? La idea de marca personal, entonces, lo que nos hace es estar siempre atentos a la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo la comunicamos y cómo la mostramos. Y
la idea de felicidad encaja, y de positividad también encaja muy bien en esta idea de marca personal, porque la idea de ser feliz o de ser positivo se asocia históricamente, y en este discurso además más americano y de la psicología positiva, de la autoayuda y del coaching, se asocia irremediablemente siempre al éxito. Éxito de algún tipo, no solo éxito económico, pero sí éxito en algún tipo. Es decir, la idea de que si uno es feliz es porque, como es responsable único de su vida, es porque ha aprovechado bien el tiempo, ha tomado buenas decisiones, ha sabido, digamos, cómo capitalizar las oportunidades, ¿no?, que se le han ofrecido, y también tiene cierta idea de reconocimiento social y también, bueno, cierto éxito económico en algún sentido. Entonces es una forma de mostrarse a los demás como una persona exitosa, eficiente, solvente, responsable de sí misma, etc. Y por eso siempre la idea de mostrar una actitud positiva es tan importante, y sobre todo ahora en el mundo de las redes sociales, donde la identidad o esa marca está expuesta constantemente y a todas horas, y nunca además sabes quién te va a ver o quién está mirando, ¿no? De tal manera que mostrar una imagen siempre de uno mismo positiva o feliz es una manera de garantizarse de que la otra persona le va a ver a uno mismo como solvente, como exitoso, etcétera, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver luego con esta... Pues no sabes si te está mirando tu jefe, tu futuro empleador, o quién te está viendo, ¿no? O también atrae bastantes likes, bastantes seguidores, y los seguidores es una medida ya de la valía personal o de del interés que tiene uno como marca en ese sentido, ¿no? Entonces es muy importante, y los más jóvenes también han nacido, siempre en el mundo nacemos in medias res, ¿no? Estamos en el contexto cultural en el que nos ha tocado vivir, y ese contexto natural lo asumimos como lo natural de alguna manera, ¿no? Para eso está la historia, para decirnos que de natural no tiene nada y que tiene una lógica, y que no ha sido siempre así, ¿no? Pero bueno, la experiencia nos dice que lo que hay es lo que más o menos ha sido siempre, y estas ideas los jóvenes las han asumido, yo creo que con mucha más naturalidad en ese sentido. Lo ven como de forma, bueno, pues muy familiar, no les extraña, ¿no? Lo extraño es que nos extrañe. Lo que les extraña a ellos es que nos extraña a nosotros, ¿no? Pero para ellos no es extraño. De hecho, hay estudios muy también bonitos que hace Donna Freitas, que también citamos en el libro, que estaba haciendo, por ejemplo, un estudio sobre redes sociales y juventud, y lo que dice es que luego se dio cuenta al principio de que tenía que hacer un estudio sobre felicidad y redes sociales, porque lo único que pensaban los adolescentes que estaba entrevistando es en esta idea de la felicidad asociada a la idea de marca personal y su comunicación dentro de las redes, como una forma, digamos, mejor y más deseable de relacionarse con los demás, en este sentido. Entonces, si va a ir a más... No lo sé, lo peor no es que vaya más, lo peor es que se naturalice siempre, en principio. Porque si va más, pero podemos tomar conciencia de que puede ser problemático y de todo lo que eso conlleva, pues quizá haya cambio, pero cuando se da por natural y por lo que es más difícil que ese cambio se produzca o que se tome conciencia de ello, ¿no? Y en este sentido hay cierta naturalización, sobre todo de ciertas generaciones que ya son, digamos, nativos digitales o que han nacido ya cuando todo este discurso de la felicidad estaba en pleno apogeo, ¿no? Entonces, bueno, lo asumen con cierta naturalidad, y esto puede hacer que sea más difícil de cambiar, si es que necesita ser cambiado, ¿no? Yo creo que sí, pero habrá quien piense que no. Pero, claro, es que a fin de cuentas esta tiranía de la felicidad ¿es sostenible en el tiempo o acabará...? A ver, me has dicho no eres amigo de las predicciones, pero yo creo que de alguna manera tendrá que acabar esta burbuja en la que nos hemos sumido, puesto que, hablando vulgarmente, los seres humanos no estamos diseñados para ser felices. Tú mismo has comentado antes que también tenemos que experimentar esas emociones desagradables, que también son adaptativas. Estamos diseñados, entre comillas, para sobrevivir.
Entonces, no sé si es sostenible en el tiempo esta tiranía de la felicidad. Bueno, veamos. Por poner un ejemplo, decía Eva Moscovitz, que es una psicóloga, historiadora así de la cultura norteamericana, que decía que los americanos, al principio, cuando empezó todo este movimiento de la felicidad, de la cultura positiva, de la autoayuda, de lo que hoy entendemos por esta idea de felicidad, decía que los americanos al principio se lo tomaron a guasa, se lo tomaron a broma, como que esto era una cosa muy infantil que no iba a continuar y que no tenía ningún futuro porque era una ocurrencia de algunos colgados que no sabían de lo que hablaban, ¿no? Además, sobre todo en una cultura americana, pues mucho más ilustrada, muy racionalista, bueno, no encajaba, ¿no? en esa idea y se lo tomaban a broma. Esto era a principios del siglo XIX. En Estados Unidos no solo se ha mantenido, sino que ha ido a más. Y además la capacidad para reinventar el mismo discurso bajo distintos nombres es infinita. Constantemente surgen nuevos terminitos para decir lo mismo con otras palabras, conceptos que como se agotan, por ejemplo, ahora sale el mindfulness y lo revisten así con toda esa cultura New Age y positivista, pero saldrá otro que venga a decir algo parecido, pero con otro nombre, porque se haya agotado, digamos, el marketing o el producto y la capacidad de reinventarse será enorme, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cuestiones que hoy tenemos tienen mucho que ver con lo que se desarrolló ya en los 70, los 80 de la autoestima. Es que hay muchas cuestiones que seguimos diciendo hoy o intervenciones que se hacen desde estas posiciones en el mundo de la educación, en el mundo de la empresa, es que son prácticamente calcadas, ¿no? Y aunque fueron fracasos sonados en términos, digamos, analíticos, científicos, fueron enormes éxitos ideológicos. De hecho, además, la palabra autoestima se quedó ya en la jerga común. Era un concepto relativamente técnico y que, como decía esto al principio de que la psicología es interactiva, ¿no? Que introduce sus términos y luego pues pasó, con la autoestima pasó igual. Hoy en día todo el mundo utiliza ya autoestima como si fuese un concepto relativamente normal o coloquial, pero es un tecnicismo de los años 70, 60. Hay reinvenciones y seguirán haciéndolas mientras salga rentable. Es decir, mientras se pueda vender algo bajo este discurso y eso que se venda sea lucrativo, sea rentable y haya un mercado, mi idea es que no veo razón por la cual deberían parar. Yeah. La verdad es que no lo veo. Es una razón puramente de rentabilidad económica. Yeah. Lo que sí que hay es porque hay una mayor... igual que se globaliza, también estos discursos llegan a culturas donde encuentran resistencias, ¿no? Por ejemplo, el libro, que se ha traducido a muchos idiomas, puedo también ver un poco cómo se comportan en algunos países y en uno de los que funcionaba también muy bien es en Francia. Y es que, claro, uno tiene que entender que los franceses tienen además esta cuestión un poco antiamericana que les hace sospechar mucho, además de todos estos discursos, y se genera un enorme rechazo en un sector mucho más amplio de la población que en otros países o en otras culturas, ¿no? Donde tienen mucha mejor recepción o que encajan mucho mejor. Por ejemplo, también estos discursos en países como Chile, en algunos países de México también, están muy extendidos. En España también está muy extendido, hay en Inglaterra, por supuesto, Australia, países más anglosajones también encajan muy bien, obviamente, raíces protestantes. Bueno, tiene hay una cuestión cultural, histórica, que lo que hace es que en ciertas culturas, cuando esto se expande, encuentren mucha más reticencia que en otras. Y es muy probable que esas culturas sirvan de contraataque o de dique de contención
para estos discursos. Pero yo creo que mientras exista una industria muy, muy amplia, muy, muy fuerte, muy poderosa, enormemente lucrativa, además muy ramificada, que da trabajo a mucha gente y da de comer a mucha gente, porque de esto comen entrenadores de mindfulness, comen escritores, comen coaches, comen académicos que hacen currículums con eso también, investigando en esos temas, es normal. Bueno, pues, pero sobre todo hay aplicaciones móviles, hay charlas de todo tipo, hay webinars y seminars y de todo, conferencias, mientras sea un mercado que tiene calado y que tiene rentabilidad, yo creo que sería de esperar que esto siguiera adelante, y lo único que podemos hacer, digamos, los que estamos en contra desde muchas perspectivas, ¿no? Es una contra ideológica, es una contra científica también. Lo que podemos hacer es, digamos, abrir el debate al menos, ¿no? Exponer los problemas, decir las cosas que no dicen, exponer los problemas que no dicen, ¿no? Porque claro, para señalar sus virtudes ya están ellos, que muchas veces dicen, es que solo señalas los problemas, digo, ¿y tú las ventajas? Es que claro, si señalas tú más problemas, a lo mejor tengo yo espacio para... Pero bueno, en este caso, y que se abra un debate y que razonemos sobre ello, y que luego cada cual que elija si quiere seguir si se lo cree o no se lo cree, ¿no? Y ya como última pregunta, antes de terminar, sin ánimo de ponerte en ningún compromiso, me gustaría que pudieras hacer una conceptualización de lo que es para ti la felicidad, desde tu punto de vista. ¿Qué supone para ti ser feliz? Es que no lo sé. Ya, es que yo sé lo que dicen. Yo sé lo que dicen ciertas corrientes que es ser feliz, sé lo que dice un autor que es ser feliz, sé lo que decían los estoicos que es ser feliz, y sé lo que decía un humanista norteamericano que es ser feliz, y sé a lo mejor qué es felicidad para los suecos en diferencia de los noruegos o los finlandeses, cuáles son ciertos matices, etcétera, pero no hay como tal una definición al menos universal, que eso es precisamente una de las cosas que se critican. No hay una definición de felicidad como tal, ¿no? Cada cultura y cada momento histórico ha entendido esa felicidad de forma diferente, pero tampoco nos confundamos, nunca se ha dado, ni siquiera en su propia cultura, una definición muy cerrada de felicidad, ¿no? Porque la idea de felicidad se supone, o muy antiguamente, era una idea de guía genérica para que supiéramos separar lo bueno de lo malo, lo deseable de lo indeseable, una guía para ir dirigiendo la vida y hacia dónde tirar y cómo valorar lo bueno de lo malo, lo superficial de lo no superficial. Eso era también más para los griegos clásicos el saber distinguir, ¿no? En ese sentido. Pero no hay una definición de felicidad. Además, yo quizá me pongo más en posiciones, si se quiere, un poco a veces más kantianas, y de la idea de que, primero, no sabemos qué es la felicidad, pero creo que no es el valor más importante al que debemos aspirar. Al menos tal y como podemos imaginarnos que es, o como hemos conocido que ha sido siendo, ¿no? Y sobre todo, sin saber lo que es, tampoco podemos valorar muy bien si nos merece la pena dirigirnos a ello o no. Porque además, imagínate que podríamos ser felices ahora mismo y no lo sabríamos, ¿no? Simplemente porque no sabemos si lo somos, o no sabemos si lo hemos sido en algún momento, porque no sabemos qué es la felicidad. Imagínate que hubiéramos sido ya felices y no nos hubiéramos dado cuenta. Claro. Tampoco sabremos si lo somos cuando nos lo encontremos, o si la vemos por algún lado del camino, ¿no? Yo lo que abogo es porque, digamos, me parece irrelevante, o no lo más relevante del mundo, ni lo más interesante, ¿no?
que uno puede buscar ni que puede hacer con su vida. Ser feliz no es lo más interesante a lo que uno se pueda dedicar, estoy seguro de ello, ¿no? Sea lo que sea la felicidad, ¿no? Yo creo que tiene ese problema. Y la indefinición obviamente es una muestra de que no se puede hacer ciencia de la felicidad, porque digamos que ya esto es un aspecto básico, ¿no? No puedes hacer ciencia de algo que, bueno, puedes hacer ciencia de algo que no sabes muy bien qué es, porque de hecho se hace, ¿no? Con muchas cosas, pero de la que no tienes absolutamente ni idea, seguro que no. Y también muestra la idea de que la felicidad tiene un componente, obviamente, histórico, cultural, ideológico, que no es malo, simplemente es que no hay que negarlo, ¿no? Y para entenderlo, la que tenemos hoy en día pues tiene unas características ideológicas, culturales e históricas muy determinadas, ¿no? Además, históricamente es muy reciente en la historia. Nadie antes en la historia había pensado la felicidad de la forma en que la pensamos hoy en día nosotros en general, ¿no? Nosotros, no voy a hablar de nosotros en general, pero de estos discursos mayoritarios de la felicidad es ciertamente un poco inédita, muy reciente, como te digo, si acaso tiene esa singularidad más de la cultura más americana, que también es reciente relativamente para ellos en términos históricos, ¿no? Como dije que decía Moscovitz, no siempre ha existido en la cultura norteamericana ni ha tenido tanto peso. Entonces, quiero decir, no es un compromiso que preguntes qué es la felicidad. Yo creo que siempre se lo puedes preguntar a quien hace ciencia de la felicidad, ¿no? Esto es lo interesante. Preguntárselo a ellos. Yo creo que deberían saber responderte, pero temo que no lo vayan a hacer. Porque no lo saben, a no ser que se anden con tautologías, pues un cierto sentido vital, claro. Cierto bienestar, pues sí, pues porque el bienestar, ¿no? Es también parte de la felicidad. Bueno, se dan, o lo que mide el test de felicidad, que también es una cosa un poco tautológica definirla, ¿no? Lo que mide, ¿qué es la felicidad? Lo que mide el test, ¿no? ¿Y qué mide el test? La felicidad. Bueno, tiene problemas y entonces, bueno, pues no te puedo dar una respuesta al respecto. Muchísimas gracias por nuestra parte, Edgar. Poquito más que añadir, tan solo decirte que si quieres dejar algún mensaje, promocionar algo, lo que sea, adelante. Me ha sido un placer tenerte aquí y aprender un montón contigo. Nada, el placer ha sido mío y muchas gracias por el interés en el libro, en el tema y en confiar en que pudiera decir algo sensato y razonable al respecto. Y nada, no pues, ningún ánimo de promocionar nada ni de convertirme en una marca personal en ningún caso, ¿no? Simplemente encantado de que alguien piense que vale de algo lo poco que pueda tener que decir. Eso ya es más que suficiente gratificación y para mí es un placer participar. Desde luego que, vamos, un gusto escucharte y que nos podríamos quedar mucho más rato, pero al final entiendo que hay un tiempo y nos tendremos que ceñir a eso, pero vamos, que un gusto compartir un ratillo contigo y escucharte. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No dudéis en dejar cualquier duda o consulta en los comentarios, así como cualquier aportación constructiva que os venga en mente para que podamos ofrecer una mejor experiencia en futuros episodios. Seguidnos en redes, donde podréis participar en debates interesantes con acérrimos seguidores de la psicología. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para estar informados. Y de nuevo, gracias por estar ahí. Podéis ir en paz y felicidad.